Hay una hermana presente, ¿verdad?, que ha tenido un transitar por uno y otro lado, ha tenido que sufrir tribulaciones grandes y diversas, y le ha tocado, ¿verdad?, sufrir en su vida, pero dentro de sus sufrimientos Dios da victorias grandes. Amén. Y va a pasar acá, hermano, a darnos un testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Quiero que pase la hermana Brenda, por favor. Gloria a Cristo Jesús. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero contarles una historia de mi testimonio. Ustedes ya han conocido un parte de mi trayectoria, pero quiero contarles un poco de mi testimonio, de lo que ha sido de mi vida hace un año. Y la importancia, por qué lo menciono de hace un año para acá, es porque Dios ha sido bueno conmigo. Ustedes, como conocen a mi familia, nosotros pues conocemos de Dios desde que estábamos chiquitos. A su momento, permítanme. Mira qué curioso. Parte de mi testimonio, Dios me dijo algo. Pon en redes sociales y parece que va para allá. Aleluya. Bueno, entonces, como les decía, parte de mi trayectoria de vida, pues nosotros desde chiquitos, ¿no?, conocíamos el Evangelio, pero por unas u otras cosas que a mí me sucedieron, que a mí pasaron en mi vida, yo decidí en un tiempo, literalmente retirarme, ¿no? Yo le dije a Dios, yo creo en ti, pero no creo en la gente de la iglesia. Yo no creo en la gente, la iglesia, las personas no son, y yo decidí retirarme. Todo este tiempo, fueron 20 años de mi vida, puedo decir que conocía de Dios, sabía de Él, pero realmente no sabía quién era Dios. Y Dios empezó a trabajar conmigo en mi corazón en el tiempo del 2024, hasta que Él me trajo a esta iglesia, y cuando yo finalmente pude comprender que lo que Dios estaba haciendo en mi vida, y yo le dije a Dios, yo no voy a ir a buscar ninguna iglesia, yo quiero que tú me traigas a una iglesia, yo creo que tú me vas a traer y tú me vas a decir a dónde ir. Y Dios me trajo a esta iglesia. Dios a mí me puso en esta iglesia, y le doy gracias a Dios. Y en mi trayectoria de todo este año que yo he estado aquí, Dios ha trabajado en mi vida, ha transformado mi corazón de una manera que ni yo misma lo comprendo. Pero cuando dicen que Dios transforma corazones, es porque en realidad Dios transforma nuestros corazones. Y en el tiempo que Dios ha estado trabajando y hablándome por medio de su palabra, Él me enseñó la importancia de que tenemos que ser obedientes hijos de Dios, porque es una diferencia conocer de Dios y ser obedientes hijos de Dios. Y cuando yo empiezo a aprender lo que es la obediencia, pues Dios nos enseña que tenemos que amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, y en ese proceso Dios a mí me hizo pasar por el proceso de tener que perdonar. Y yo pude perdonar algo que para mí era imposible, pero cuando Dios dice, dale a tu enemigo un vaso de agua cuando esté enfermo, yo tuve la oportunidad de darle un vaso de agua a la persona que más me hizo daño. Pude darle esa agua, y después de verlo le dije, gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de darle un vaso de agua a una persona que me había lastimado tanto. Y tras ese proceso, también yo, para honra y gloria de Dios, yo siempre tenía un conflicto con mi madre, de que era mi mamá, pero en realidad yo tenía algo como que yo me crié sola. Y Dios me dijo, ahora vas a empezar a aprender a perdonar a tu mamá, Brenda, y a honrar a tu mamá y querer a tu mamá. Y en este año he aprendido también a valorar a mi madre, a querer a mi madre. Y les digo nuevamente,
siente una paz. Y yo le doy gracias a Dios porque es solamente su amor. Y ahora mi madre vive conmigo y vivimos con una paz, con una tranquilidad, con una armonía, convivimos. Y es tan bonito que yo nunca me imaginé poder tener esa relación con mi madre. Y en este proceso, cuando Dios a mí me ha estado enseñando parte de la obediencia, algo también importante que yo tomé fue el dar mi ofrenda, ser fiel en mi ofrenda. Y en todo el año que yo he estado aquí, yo, para honra y gloria de Dios, yo siempre he sido fiel en mi ofrenda. La ofrenda dice, da del 10%, y recuerdo que una vez el copastor Miguel predicó y dijo, y un poquito más. Y a mí se me quedó muy grabado ese poquito más, porque yo siempre era muy así, que el 10%, y después yo dije, y un poquito más, entonces tengo que dar un poquito más de mi 10%, y comencé a dar ese un poquito más de mi ofrenda, de mi diezmo. Y para los que no saben, de repente Dios me dijo que Brenda, ahora vamos a pasar por el proceso de la fe. Y para honra y gloria de Dios les digo que tengo 4 meses que no estoy trabajando. Mi permiso de trabajo se venció en mayo del 2024, lo renovamos, metimos la aplicación y automáticamente me dieron una extensión por 6 meses. Entonces yo podía estar aquí en Canadá hasta octubre y yo podía continuar trabajando, ¿no? Entonces cuando ya se iba a llegar el vencimiento de esa extensión, pues nosotros, yo le avisé a mi jefe, a mi patrón, y le dije, ¿sabes qué? Pues aún no me han contestado la aprobación de la aplicación, y tengo hasta el 27, vamos a ver qué pasa. Y Dios siempre mueve a su gente, y él me dijo, no, pues vamos a ver qué hacemos. Y él se empezó a mover y fue al parlamento y hablar y decirle, oye, ¿cómo que se han tardado tanto tiempo? Y él empezó ahí a moverse. Y a las semanas, 2 semanas, me contestan, tenemos contestación, y me dicen que mi aplicación ha sido rechazada. Cuando yo recibí esa noticia, yo solamente le dije a Dios, tú me trajiste a este lugar con un propósito y tú me quitas. Y si tú quieres, que es tu voluntad, que yo ya me vaya y me vaya para México, así lo haré. Y yo le pedí a Dios qué hacer, y tenía 2 opciones, una, irme del país, tenía 90 días, o podía apelar, renovarla, apelar esa aplicación. Entonces me decían, tienes la opción de renovarla, una palabra específica que utilizaba. Y dije, bueno, voy a hacer ese proceso. Dije, bueno, al final, ¿no? Dije, al final voy a pasar por esto, voy a renovarla. Y mi jefe me decía, ¿qué vas a hacer, Brenda? ¿Qué quieres hacer? Y yo me acuerdo que yo le dije, no lo sé. Le dije, déjame pensar, no sé exactamente. Honestamente les voy a contestar que yo, Brenda Landa, yo me quería ir para México. Yo me quería regresar. Para mí, estar aquí en Canadá ha sido un proceso demasiado mental, físicamente desgastante, porque ha sido una trayectoria de mi vida, pero yo sé que es el plan y el propósito de Dios, y ahora lo comprendo. Pero yo me quería regresar a México, y yo le decía a Dios, yo sé que yo voy a estar en México bien, yo sé que tú vas a cuidarme, yo sé que tú vas a proveer. Yo he aprendido, le decía a Dios, yo he aprendido, y yo he decidido seguirte y estar contigo, y lo voy a hacer. Pero contéstame tú, le decía, contéstame tú si me tengo que retirar. Yo necesito que tú me digas qué tengo que hacer, porque si tú no me dices te vas, yo no me voy. Si tú no me dices ya no te quedas, entonces yo ya no me quedo en este país. Y cuando yo decidí tomar la decisión y dije, me quedo, metimos la aplicación. Y le dije a mi jefe, pues vamos a esperar. Le dije, la última vez nos dieron una extensión, igual nos van a dar una extensión, y ya, pues no pasa nada, continúo trabajando, ¿no? Yo así lo pensé, y fue todo lo contrario.
recibimos contestación del gobierno y nos dicen que yo perdí mi estatus aquí en Canadá, que no puedo continuar trabajando hasta que mi aplicación sea aprobada. Y el tiempo para esperar eso van a ser 145 días, que vienen siendo 5 meses. Entonces, para eso, yo ya ni siquiera ya recibí esa notificación, la recibió mi patrón. Y recuerdo que él entra al taller y me habla conmigo, cierra puertas. El pastor estaba presente y me dijo: Brenda, esto fue lo que nos contestaron. Y nuevamente yo en ese momento solamente empecé a decirle a Dios, clamándole y decirle: ¿para qué quieres que me quede aquí? Si yo siento que tú me estás diciendo quédate, pero todas las puertas se están cerrando aquí, todo se está cerrando, ¿para qué quieres que me quede? Dime para qué me tengo que quedar. Y me acuerdo que mi jefe me hablaba y me decía, y una de las palabras que él me decía Brenda, dime qué quieres hacer, dime qué vas a hacer. Y yo le dije a él, yo no sé qué voy a hacer. Le digo, no sé qué voy a hacer, no sé qué tengo que hacer. Le dije, porque yo necesito que Dios a mí me conteste ahorita y me diga para qué me tengo que quedar aquí en Canadá. Y yo me puse en una terquedad en ese momento. Yo le dije, yo quiero que Él me conteste para qué me tengo que quedar aquí, porque yo me quiero ir. Yo ahorita ya hubiera vendido todo, no me importa el dinero, no me importa nada. Yo ya solamente quiero irme de aquí. Y él solamente, y yo le dije, pero quiero que Dios me conteste, ¿para qué me tengo que quedar? Y quiero que me conteste si es Él el que me está dejando aquí. Y solo recuerdo sus palabras que me dijo, porque tienes que mantener tu fe, Brenda. Fue muy fuerte y claro, y me dijo, tienes que mantener tu fe. Brenda, tienes que mantener tu fe. Y es parte de un proceso. Dice, Dios quiere que te quedes aquí porque tienes que mantener tu fe. Y en ese momento yo comprendí realmente que era Dios el que lo estaba usando y que me estaba contestando, que yo me tenía que quedar en este país por fe, porque Dios está trabajando en mi fe. Y entonces yo le dije, ok, le dije, está bien, le dije, voy a quedarme. Y yo en mi mente yo dije, pues soy una mujer independiente, me mantengo sola, yo vivo sola con mi madre, yo llevo mis gastos totalmente por mi cuenta. Y yo solamente dije, Dios mío, pues tú solamente sabrás cómo vas a hacer todo esto. Y cuando yo le dije a él que yo me quedaba, él solamente me dijo, qué bueno que has optado por quedarte. Y me dijo, Brenda, quiero que sepas que en este proceso tú no estás sola. Tú no estás sola porque nosotros te vamos a ayudar, nosotros te vamos a apoyar. Y tú dime cuánto necesitas para que tú te quedes aquí conforme y a gusto mientras esperamos tu permiso de trabajo. Tú dime cuánto necesitas. Y me preguntó, dice, a ver, dime cuánto pagas de renta. Y yo le dije, no, pues yo pago 1,200 de renta. Y automáticamente yo sin pensar, yo le dije, con $2,000 mensuales yo voy a sobrevivir en un mes. Y él me dijo, está bien, Brenda. Me dijo, no te preocupes, yo te voy a hacer llegar $2,000 mensuales cada mes. Gloria a Dios. Y hasta este momento Dios ha sido fiel y me ha dado esos $2,000. Y parte de este proceso de cómo Dios trabaja, cómo Dios estaba preparando mi tormenta a la que yo iba a pasar, a una tormenta. Cuando me acordé cuando Pedro vio a Dios en la tormenta y salió de su barca con fe, pero de repente su fe él tuvo temor y empezó a ahogarse. Y yo reflejadamente me reflejé en Pedro en ese momento, pero cuando Dios me dijo, ¿por qué no mantienes tu fe? Si yo te he prometido que todo este tiempo que yo estoy contigo, yo te voy a cuidar. Y en parte de eso, cuando a mí Dios me ha enseñado, es que tengo que ser una hija de Dios justa. Es parte de la obediencia, de ser justos. Y yo le dije a mi patrón después, le dije,
ok, le dije, ¿sabes qué? Hagamos algo, mientras yo no puedo trabajar, igual yo puedo venir al taller, aquí nadie se va a dar cuenta en mi estatus lo que me está pasando, yo puedo venir y trabajar aquí. Y le dije, o igual puedo venir de noche, al cabo todo está cerrado y yo aquí me quedo trabajando en overnight. Y yo le daba ideas y le decía, vamos a enseñar tal vez a Miguelito esto, a ver qué hacemos, o tal vez llevar mi trabajo a la casa, o no sé. Y él solamente me dijo, déjame pensar bien, Brenda, qué es lo que vamos a hacer, déjame pensar bien. Y me dijo, pero gracias. Y puedo decir que el pastor si algo sí me ha dejado Dios muy bien claro, es que Dios sí usa a nuestro pastor, Dios sí le ha puesto en su corazón, y yo puedo ver que cuando todos necesitamos algo en algún momento, Él está ahí para apoyarnos y cuidarnos. Y el pastor había ido a Denver, y el pastor me contaba que un amigo de él había dado una mesita chiquita de taller para joyería. Y dice el pastor, yo no me quería traer esa mesa porque estaba muy vieja y todo eso. Dice, y no, o sea, yo no le veía significado. Dice, pero un día, madrugada antes, a mí Dios me puso en mi corazón que fuera por esa mesa. Y dijo, Dios, así, yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, ve por esa mesa. Y les puedo decir que para honra y gloria de Dios, esta mesa se está utilizando en mi casa. Ahí está la mesa en mi casa, y es una mesa que en el espacio que yo la puse, porque normalmente las mesas de los joyeros es ancha, y esa es una mesa súper angostita, que estuvo en especial adecuado que yo tenía en el espacio que yo vivo. No es grande, pero es un espacio angostito, que la mesa estaba perfectamente para ese espacio. Y yo pude ver que era la mano de Dios, que Él estaba preparando mi tormenta, y como Él siempre nos promete que mientras estemos bajo su sombra, Él siempre va a cuidar de nosotros, Él siempre va a estar aquí, y sin importar de la tormenta en la que estemos pasando. Y todo este tiempo yo les puedo decir que Dios ha sido tan bueno, que mi madre y a mí no nos ha hecho falta nada, no nos ha hecho falta comida, no nos ha hecho falta literalmente nada. También para testimonio en este proceso, mi carro se me descompuso, y cuando mi carro se descompuso, que igual en el mismo proceso, Dios me dio $2,000. Alguien se le puso en su corazón y me dieron $2,000 sin saber lo que yo estaba pasando, sin saber que mi carro se iba a descomponer. Pero cuando esos $2,000 yo los recibí, Dios, a la semana mi carro se descompuso, y Dios me puso en mi corazón que yo tenía que buscar a un mecánico y pagarle. Pero cuando yo busqué a ese mecánico y yo le pagué, el carro no quedó arreglado. Y Dios me dijo en mi corazón, Brenda, el carro no está listo. El carro no está listo y tienes que continuar buscando. Y yo solamente me daba mucha tristeza de cómo hay gente que conoce de Dios, pero realmente no hace la obediencia que Dios nos dice. Entonces, para honra y gloria de Dios, les puedo decir que Dios puso a otro hombre en mi camino en esos momentos y me ayudó a arreglar mi carro. Y cuando yo le dije cuánto le debo, él me dijo, no, Brenda, yo te prometí que yo no te iba a cobrar nada y no te voy a cobrar nada. Y les cuento esto como testimonio, porque cuando nosotros somos obedientes a Dios y damos nuestra ofrenda, damos nuestros diezmos, Dios nunca se queda con nada y Él nos multiplica las cosas. Y a mí Dios me dio $2,000 para arreglar mi carro, me dio $2,000 mensuales, me está dando para mantenerme en mi casa, y aparte son muchas bendiciones que yo he podido ver en este proceso de tiempo, que a mí como Dios me ha bendecido. Un día yo le dije, Dios mío, le dije, ay, tengo que poner gasolina, y me dijo, continúa, Brenda, y dijo, ay, Dios mío, me voy a quedar sin gasolina, y él me decía, continúa, Brenda, y yo, una hermana de la iglesia, me dio dinero y pude utilizar ese dinero para gasolina. Y esa es la manera en la que Dios se manifiesta y Dios trabaja con nosotros. En todo este proceso, hace apenas
digamos, yo hace 2 semanas o 3 semanas, cuando yo entré y dije, wow, ya pasó tanto tiempo, yo ni siquiera me di cuenta del tiempo que había pasado, y yo me acuerdo que decía, ya voy a tener una respuesta el siguiente mes, en marzo, ya estamos en febrero, y no lo podía creer, el tiempo había pasado tan rápido, y dije, yo ya voy a recibir una respuesta. Y también recuerdo algo que yo hice cuando Dios nos dice que tengamos fe. A mí Dios me puso en mi corazón y me dijo, Brenda, si quieres aprender la fe, tienes que confiar en mí, tienes que confiar en mí plenamente. Y yo leí en Mateo, donde decía en Mateo, no, ¿para qué le pides? No le pidas al Padre si Él ya sabe lo que tú necesitas. Él ya sabe lo que tu corazón necesita. Y entonces mi corazón ya sabía, yo necesitaba. Entonces yo recuerdo que un día afuera en mi casa yo solamente salí y vi al cielo y yo le dije, tú eres el creador del universo. Y Él me lo decía, no me lo pidas, Brenda, no me lo pidas. Constantemente me lo repetía en mi mente, me decía, no me lo pidas. Y yo le dije, tú que eres creador de todo el universo, tú sabes lo que yo necesito. Le dije, y es a tu tiempo, no a mi tiempo, y es como tú quieras. Y así se quedó. Y yo decidí no orar, solamente 2 ocasiones. Oré por mi permiso de trabajo, oré porque fuera su voluntad. Pero Dios siempre nuevamente nos dice, mientras nosotros acampamos, mientras nosotros somos obedientes, si yo era obediente a congregarme constantemente, si yo soy obediente en dar mi ofrenda, si yo soy obediente a amarnos los unos a los otros, si yo soy obediente al perdonar a los que me lastiman, Dios se agrada de esas personas. Entonces yo he decidido ser obediente a Dios, yo he decidido seguirlo a Él. Y en todo este proceso, hace 3 semanas, 2 semanas, hermanas empezaron a preguntar y decirme, lo compartí una vez con hermanas de la mañana, todavía no, y Brenda, ¿cómo está? No, y luego de repente escuché y me decían, Brenda, estamos orando por ti, oramos por ti, estamos orando por ti. Y luego escuché a una persona, ¿sabes qué? Fulanita me preguntó que Dios había puesto en mi corazón que orara por Brenda, y yo le dije a alguien que tengo más relación, dijo, ¿cómo puedo orar por Brenda? Dijo, Dios a mí me puso el corazón a esta muchacha y me dijo, ora por ella. Y le dije, ora por su permiso de trabajo. Y cuando yo escuchaba que oraban por mí, a mí yo le daba agradecimiento a Dios, porque Dios dice que sus hijos confían en Él, Él cuida de nosotros. Y por eso la importancia que Dios nos enseña a que si oramos los unos por los otros, esa es una demuestra de amor a nuestros hermanos y obediencia a Dios, que nosotros tenemos que aprender a tener confianza total en Dios, pero Dios va a poner a las personas indicadas a que estén orando por nuestras necesidades. Cuando yo estoy orando por las necesidades de esta iglesia, cuando estoy orando por mis pastores, cuando estoy orando por este mundo que cada vez está más negro afuera, y esas solamente son mis peticiones en mi corazón con Dios, al cómo poder decirle al mundo que Dios es fiel, que Dios existe, que quién es realmente Dios. Aleluya. Y ese ha sido mi propósito todo este tiempo en mis oraciones. Y hace martes antepasado vine a la oración, y cuando íbamos a comenzar a orar, una hermana de la iglesia dice, ¿saben qué? Por favor oremos por Brenda, hagamos una oración especial por Brenda, por su permiso de trabajo. Y esa mujer tocó mi corazón, porque nuevamente yo dije, ¿cómo eres tan fiel? ¿Cómo sabes que tú sabes que yo no lo voy a hacer? No porque me dé pena, sino porque yo aprendí a confiar en Dios. Yo decidí dejárselo a Dios, a su voluntad, y que Él cuidara de mí y que fuera a su voluntad. Y cuando ellos pastores estaban orando por mí, fue una oración tan poderosa, fue una oración tan fuerte que no te puedo explicarte, y fue tan corta la oración,
Pero los pastores solamente le pidieron a Dios y le dijeron: te pedimos que la aplicación se mueva arriba, mueve la aplicación arriba, que la aplicación de Brenda, que está abajo, se mueva hacia arriba. Y fue tan poderosa la oración, y le dijeron: te declaramos en el nombre de Jesús que la aplicación se ha puesto arriba y ya está hecho. Y todos lo dijeron, parece que se coordinaron al mismo tiempo, y éramos un grupo de 7 personas que estaban orando por mí y que lo dijeron en una coordinación tan perfecta que dijeron: está hecho está, y tu aplicación ha quedado arriba en el nombre de Jesús. Lo declararon, esa aplicación ya está arriba. Pasando una semana, yo le daba gracias a Dios, y el martes, al siguiente día, en la madrugada, yo, en cuanto puse mi almohada, me recosté y yo empecé a escuchar una voz. Y yo te voy a decir que yo he aprendido la diferencia de revelación, que Dios te quiere revelar algo, que Dios te habla por medio de sueños, y también cuando escuchas esa voz. Y esa voz para mí, cuando Él nuevamente, que la experimenté más de un año, Él me decía: yo soy el quien soy. Yo soy el quien soy. Y esa voz me decía en mi mente constantemente: yo soy el quien soy. Yo soy el quien soy. Y decía: yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Yo soy el quien soy. Y me dijo bien claramente, me dijo: ¿sabes quién soy? Y yo me acuerdo que yo contesté, yo le dije: sí, yo sí sé quién eres. Y me dijo: yo sé que tú ya sabes quién soy. Me dijo: tú ya sabes quién soy. Dijo: yo soy el quien soy. Me dijo: Brenda, pero ellos no saben quién soy. Ellos no entienden quién soy. Y me decía constantemente, me decía: Brenda, escríbelo y quiero que lo pongas y que les digas que yo soy el quien soy. Y quiero que les digas que si saben que que le oran a las 4 de la mañana y el que le oran a la medianoche, que si saben realmente quién soy o creen que soy alguien diferente dependiendo de la hora del día. Y yo me acuerdo que inmediatamente yo me levanté con una apuración de mi cama y agarré mi celular rápidamente y yo le dije: ok, Señor, yo lo escribo. Y noté que eran de entre 4:30 y 5 de la mañana. Yo casi nunca pongo nada en mis redes sociales, muy poco, pero yo le puse mi corazón específicamente en estas redes sociales que yo tenía que hacerlo. Yo me levanté, yo lo puse inmediatamente y yo le dije: ok, Señor, ya está. Y inmediatamente cuando yo puse ese mensaje en esas mismas redes sociales, a mí Dios me dio otro mensaje y me dijo: léelo, esto es para ti. Y Él me dio el mensaje de la Biblia, Isaías 43, 1-4, y se los voy a compartir, donde dice: ahora sí, dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formado tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado a tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, y fuiste honorable, y yo te amé. Y daré pues nombre por ti, y naciones por tu vida. Yo cuando leí ese mensaje, a mí claramente, yo sabía por qué Dios me dio ese mensaje. Él me está diciendo que no tengo que temer y que en este proceso al que yo estoy pasando, Él siempre va a estar conmigo y que Él no quiere que mi fe desmaye. Él no quiere que tenga miedo porque van a venir tribulaciones,
van a venir más pruebas, van a venir más cosas y Dios me pide que continúe siendo fuerte en este proceso. Cuando yo lo dejé ahí y él me dijo, es que no entienden el sacrificio, Brenda, no entienden el sacrificio de la cruz. Y me dijo, ellos no entienden el sacrificio, y fue todo. Y después entré en un sueño nuevamente, me acosté y entré en un sueño profundo, pero cuando yo desperté nuevamente, yo sentí una tristeza en mi corazón que no les puedo explicar. Y yo tenía una tristeza tan grande que yo decía, Dios mío, perdóname por yo haberme retirado tanto tiempo de tu iglesia, perdóname por no haber sido obediente, perdóname por todo lo que yo he hecho y no haberte valorado. Le digo, pero te prometo que yo aquí estoy y yo me voy a encargar de platicarles, y no solo a ustedes, no solo a ustedes. Yo le he pedido a Dios por meses permiso de hablar de su palabra más allá, de trabajar en su ministerio, y es algo a lo que yo le he pedido a Dios sus oraciones, y siempre le he dicho, Dios mío, yo no voy a hacer este proyecto en mi vida sin tu permiso y sin tu autorización. Y entiendo perfectamente por qué Dios me dio este mensaje, porque Él me está dando permiso a que vaya y hable y trabaje en su ministerio. Cuando yo sentí esa tristeza y yo le decía, yo lo voy a hacer, yo te prometo que yo le voy a hablar a todas las personas y que en realidad crean. Así que la pregunta para ustedes es, ¿ustedes realmente creen quién es Dios? ¿Ustedes saben realmente quién es Dios? Porque Él dice que no. Él dice que ustedes no saben quién es. Él dice que ustedes no reconocen su sacrificio. Él dice que ustedes no valoran. Él dice, vete donde te puse, voltea a tu alrededor y donde te puse. ¿No tienes fe en mí? ¿No crees en mí? ¿Tú crees que mis hijos no hacen nada en esta iglesia? Ve alrededor, mira alrededor y fíjate dónde están. A ellos les costó levantar este lugar y tú piensas que esta iglesia no hace nada. Dijo Dios, yo te vi en tu angustia, yo te vi tocando puertas, yo te vi angustiado, yo te hablé, yo te di palabra, y yo te dije, yo te traje aquí, dice el Señor. Pero tú aún no sabes quién soy yo. Aleluya. Y cuando yo estaba dándole gracias a Dios y triste, yo me sentía súper triste en ese momento, y yo dije, no, yo lo voy a hacer. Y empecé con mi madre y le dije, pues aquí tengo a mi mamá y voy a comenzar con mi mamá. Y me acuerdo que yo estaba en el sillón solamente acostada y meditando, y mi madre se me acerca, yo creo que verme triste porque siempre estoy activa, pero ese día no, y me dice mi mamá, volteo a mi mamá y le digo, mamá, ¿tú sí entiendes el sacrificio que Él hizo por nosotros? ¿Tú sí entiendes el sacrificio de la cruz? Y mi madre me dice, sí, Brenda, sí lo entiendo. Y yo le decía, es que Él dice que no entendemos. Dice, Él dice que no. Y le dije, mamá, yo no creo que en realidad lo entendamos porque nadie tiene fe. Todos vienen a la iglesia y dicen creer en Dios, pero no tienen fe porque no tienen para dar. Porque tienen miedo, se van a quedar sin dinero porque piensan que no les va a ajustar para esto, para lo otro. Tienen miedo y Dios sabe, porque mi Dios, semanas antes yo había tenido un sueño donde yo me veía aquí enfrente dando un testimonio, y yo estaba hasta contenta porque yo le decía a mi mamá, yo voy a dar mi testimonio cuando tenga mi permiso de trabajo, yo voy a empezar enfrente y voy a dar mi testimonio de cómo Dios a mí me ha bendecido. Pero realmente mi testimonio, que Dios quiere que ustedes comprendan, es que si realmente saben quién es Él, que si realmente, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temer? ¿Por qué tener miedo? Entonces no hay confianza. Cuando yo hablaba con mi madre, a los segundos de repente me llega un correo electrónico y volteo y me dice, tu aplicación ha sido aprobada, puedes continuar aquí en Canadá por los siguientes 3 años. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Y yo sabía que era Dios. Yo sabía que Dios me había venido a traerme, a dejarme mi aplicación esa madrugada. Y yo sabía que Dios sabía que yo ya había dicho que iba a dar testimonio. Pero Dios me dijo, pero vas a dar testimonio de esto porque no saben quién soy. No reconocen el sacrificio de la cruz. No reconocen dónde yo los puse. No reconocen dónde yo los traje. Porque como dice en el libro de Judas, hay burladores en las iglesias. No tienen, van a ver en los días, Aleluya, gloria a Cristo. en los días de los últimos días, vamos a ver que la vanidad es más importante. Y escuchamos a los predicadores de repente predicar de la vanidad y de la vanidad. Pero vanidad, dice Dios, y ahí se queda. Entonces, ¿ustedes pedimos permiso a Dios para hacer algo? ¿O solo es ustedes? ¿De qué se trata? Dice Dios. ¿Se trata de mí o se trata de ti? ¿Se trata de mí? ¿Lo haces realmente por mí o lo estás haciendo por ti? Y yo sentí una tristeza enorme y continúo sintiendo una tristeza enorme porque me siento, soy una de las responsables a la que, conociendo de Dios por mucho tiempo, yo me había retirado, pero por su misericordia tengo un año que decidí obedecerle a Dios. Tengo un año que decidí ponerlo a Él primero en mi vida. Y Dios va a quitar personas de tu vida. A mí Dios me quitó un hombre de mi vida que simplemente porque yo elegí estar con Dios, que yo le dije, yo voy a estar con Dios, ese hombre dijo, pues, buena suerte con Dios, Brenda. Y me daba tanta tristeza porque era un hombre que iba a venir aquí a la iglesia a ayudarnos con el sonido y todo eso. Pero cuando simplemente por yo decirle que yo necesitaba estar con Dios por 3 días, esa persona me dijo, pues ten suerte con Dios. Y jamás volví a saber de esa persona, pero Dios me dijo, quiero que lo hagas y quiero que digas esto. Y cuando yo he aprendido a escuchar la voz de Dios, cuando yo he aprendido a poner a Dios primero en mi vida, Dios me ha bendecido de tantas maneras que no solamente me dio $2,000 para arreglar mi carro, después me dio alguien que lo terminó realmente arreglando totalmente gratis. Dios me dijo, cuando dice Salomón, ahora entiendo por qué Salomón le pedía a Dios que nos diera sabiduría. Ahora entiendo realmente el por qué estoy comprendiendo y entendiendo, pero cuando Salomón le dijo, dale sabiduría a tu pueblo, en verdad Dios quiere que antes de que nosotros tomemos cualquier decisión, lo hablemos y lo platiquemos con Dios. Y Dios me decía, Brenda, ¿qué le pasa a tu carro cada año? ¿Por qué se te descompone de la batería? Piensa, Brenda, piensa. Y yo decía, no, pues por esto, por lo otro. Y yo me decía, Brenda, investiga. Y yo me empecé agarrando a investigar. ¿Por qué? ¿Cómo voy a mantener mi batería en el invierno? Y buscando conocimiento, porque la sabiduría es conocimiento. Y yo buscando conocimiento de la batería, yo encontré que la batería se podía ponerle una instalación, un triple charger. Se conecta a la electricidad y eso va a hacer que tu batería nunca se apague, la va a mantener en el invierno. Y yo les voy a decir, para honra y gloria de Dios, todo este invierno que hemos pasado en bajas temperaturas, mi carro ha prendido, mi carro siempre ha estado ahí. Y cuando yo investigué y supe cuánto me iba a costar por instalar eso, yo le dije, Dios mío, pero cuesta desde esto tanto. Y me dijo, Brenda, yo te di dinero para tu carro. Recuerda que yo te di dinero. Dios no solamente preparó mi tormenta, me cuidó en mi tormenta, me ha cuidado todo este tiempo, me ha enseñado a aprender cosas de cómo mantener mi carro también, cosa que yo nunca me imaginaba que podía yo aprender o investigar. Pero es que Dios quiere que tú lo pongas a Él primero, que confíes en Él, que realmente, si realmente crees que Dios es tu sustentor, Él es tu proveedor, si Él es tu castillo, si Él es tu pastor, si tú realmente crees que es Él, entonces Dios dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué no trabajas en mi ministerio? ¿Por qué no ayudas a mi iglesia? ¿Por qué no das? ¿Por qué realmente si tienes problemas estás en angustia y no confías en fe totalmente en mí? Y pues para honra y gloria de Dios, yo les digo que
Dios me ha dejado aquí por 3 años más con este permiso de trabajo. Sigo trabajando en mí, no soy perfecta, estoy aprendiendo, pero si 3 cosas yo he aprendido es que la oración tiene poder, Dios mueve montañas y Dios siempre es fiel, siempre es fiel. Y también para honra y gloria de Dios, ese día que yo recibí mi email, le digo a mi madre, tengo el permiso de trabajo, y mi madre me dice, Brenda, cuando yo te vi ahí, Dios me dijo, ve y ora por ella, métete a tu cuarto y ora por ella, y ora por su permiso de trabajo, ora por ella. Y a mí me rodeó el corazón, y luego se lo comparto a mi jefe, y le digo, ya tengo el permiso de trabajo, le mando un email, me contesta por mensaje de texto y me dice, Brenda, mi esposa y yo estábamos orando precisa esta mañana por tu permiso de trabajo. Aleluya. Estábamos orando por eso, dice, nosotros estábamos orando. Después le hablo a mi hermana Chayito para compartirle la noticia y le digo, ya tengo el permiso de trabajo, y me dice ella, Brenda, déjame, te pongo en voz alta. Y me dice, se lo comparto a la hermana Luz, y me dice, Brenda, esta mañana nosotras estábamos orando precisamente por tu permiso de trabajo. Dios nos puso en el corazón y dice, nosotras estábamos orando y me decían, pero esta fue una oración tan especial que no podíamos parar de orar, que Dios nos puso. Aleluya. Y cuando yo escuchaba eso, yo colgué las llamadas y yo solamente le doy gracias a Dios en mi corazón, porque mi fe, mi confianza en Dios, Él fue el que me dio ese permiso de trabajo nuevamente, pero Dios dice que Él acampa alrededor de nosotros a los que le temen y a los que le obedecen, y Dios siempre va a levantar personas que oren por ti, porque si tú decides confiar totalmente en Dios, tú se lo dejas en las manos de Dios, pero Dios pone a personas a que oren por ti. Y Dios levantó a esas personas y estuvieron orando por mí, y por la honra y gloria de Dios, pues aquí estoy por 3 años más, y ese es mi testimonio. Que Dios los bendiga. Amén.